La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestras Open Session de los jueves. Hoy estamos muy complacidos de contar de nuevo con Paulo Saavedra, un experto en UX, nuestro UX Lead desde Chile, hablándonos hoy sobre UX y mejora continua. Lo que vamos a hacer es explorar los desafíos que deben enfrentar hoy en día consultores y empresas que integran en sus procesos el diseño de experiencia de usuario. Hablamos de entender el negocio y los objetivos del cliente para diseñar experiencias online que mejoran la satisfacción de sus usuarios, impactan sus KPIs y aumentan la conversión. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada, que después la vamos a compartir en nuestras redes y si tienen alguna pregunta la pueden ir escribiendo en el panel de preguntas y las iremos contestando al final o a medida que se desarrolle la charla. Paulo, muy bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es todo tuyo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, hola a todos. Voy a moverme acá a esta pantalla y bien. Mónica introducía un poco de qué va esta Open. Agradezco mucho a todas las personas que están conectadas a esta hora, 2:30 de Chile. Y vamos a hablar un poco de esto de mejora continua y cómo la mejora continua como un proceso nos ayuda, digamos, a determinar formas, caminos de poder mejorar proyectos de nuestros clientes. Siempre súper abiertos a tener una conversación. He preparado una presentación bastante breve, pero que espero despierte el interés y podamos, ojalá, tratar de tener algún diálogo. Cuando hablamos de conversión, de mejora continua, quiero abrir esto comentando un poco sobre cuál es el gran KPI que tenemos, ¿cierto? Siempre cuando le preguntamos a un cliente qué quiere lograr con una mejora de experiencia de usuario, por ejemplo, siempre escuchamos esto de vender más. Más de alguno lo habrá escuchado, y porque siempre es un objetivo. Ahora, vender más por sí solo como un objetivo quizás tiene algunos matices que es importante que consideremos. Vender más o asociado esto a una conversión, mejorar mi tasa de conversión puede estar relacionado con una venta en particular o una compra, ¿verdad? Para el negocio, un KPI es las ventas. Y para un cliente, para un usuario final, son las compras. Es que yo pueda terminar mi tarea haciendo efectivamente una compra. También, otra forma de medir conversión es solamente completando un formulario, ¿no? Completando los datos que me estás pidiendo y que eso en definitiva se pueda medir como una conversión. Lo mismo simular, si estoy hablando, por ejemplo, de un proceso de crédito en un banco, simular un proceso de flujo de simulación es también algo que podemos evaluar, medir y de alguna manera a partir de ahí mejorar. También los procesos de comparar, también cuando queremos que alguien lea un determinado documento o una determinada información, entienda, asimile alguno de estos mensajes, también pueden ser elementos que podemos asociar a estas ideas de conversión. Por lo tanto, siempre cuando escuchamos esto de vender más, es bueno que tengamos como esta mirada, ¿verdad? De darle un doble clic sobre ese deseable que podría eventualmente ser un súper objetivo y empezar un poco a desmenuzarlo para poder entender algunas cosas. Cuando hablamos de conversión, en definitiva, sin restringirnos exactamente a un concepto asociado, ¿cierto?, a las métricas, quizás es bueno que observemos un diagrama como este, ¿verdad? El camino hacia la conversión. Ocurren muchas cosas antes de que efectivamente un cliente cumpla con un objetivo, clique en un botón específico, se concentre en un llamado de atención o en un click to action. Lo primero es que tenemos visitantes y ellos, a partir de las campañas de marketing digital que hagamos, las campañas de medio, toman conciencia, nos conocen, entienden un producto o un servicio. Esto es como muy en lo básico. Y ellos entran en este embudo, ¿verdad?
como entendiendo que estamos. Cuando ellos encuentran que algo de lo que les estamos ofreciendo en ese momento no es de su interés, se van. Y eso representa, ¿cierto?, estas imágenes de las personitas escapando o pasando al siguiente nivel. Cuando hay algo, hay un producto o servicio del que tomo conciencia, me genera algún interés, paso al siguiente nivel y de alguna manera algunos también abandonan en ese proceso. Cuando algo ha generado interés, es posible que genere algún deseo. También en este momento se producen estas fugas de personas que dejan, ¿cierto?, de tener interés y algunos que mantienen este deseo, los seducimos, ¿verdad?, con un producto, con un servicio, y finalmente son muy pocos los que pasan, ¿cierto?, se convierten en potenciales clientes ejecutando acciones que esperamos. Este camino, entonces, a la conversión nos lleva a entender que para optimizar algo, para hacer un proceso de mejora continua, son estas las reflexiones que tenemos que hacer. Aquí hay un diagrama de un funnel, un embudo, ¿cierto?, de una marcación en conversión, que es muy importante y que me parece que es muy importante compartir con ustedes como un criterio de alta relevancia al momento de compartir esta información y compartir discusiones, ¿cierto?, con los equipos de negocio, porque estos embudos, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, son mapas para poder entender lo que está ocurriendo en el sitio o en la aplicación. Nos permite identificar patrones de comportamiento, en qué puntos tenemos mayor cantidad de fugas de personas, de clientes, de usuarios que no continúan en el proceso completo. Y esas fugas en el funnel acá se dibujan y se pintan con color rojo. Lo más importante de esto, y es lo que quiero como tratar de reforzar, es que la información que podemos obtener desde la experiencia de usuario, como analistas de experiencia de usuario, como consultores, es que toda esta información va a ser esencial para poder entender los criterios que utiliza el equipo de negocio para poder tomar decisiones y definir. Los equipos de negocio en general tienen un foco muy fuerte en los números que determinan la conversión y las ventas finales, quienes en definitiva terminan convirtiendo. Pero en el fondo entonces necesitamos entender estas partes del proceso para a partir de ahí establecer un diálogo más consistente con los equipos de negocio y nos permita a partir de ahí construir hipótesis mejores. Aquí hay un ejemplo, interviene esta imagen, no una imagen desconocida, de hecho la pueden googlear y no hay ningún problema. Sin embargo, esto busca representar de alguna manera que cada una de las definiciones o de las situaciones que ocurran al mirar un flujo de este tipo, un embudo de este tipo, tienen en definitiva causas y efectos, que es lo que estoy mostrando acá. Y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de un homepage que recibe tráfico de baja calidad y muestra mucha información sin prioridad, acá les invito a que se imaginen un sitio con mucho contenido, con muchas cajas de información, donde todo es importante y en definitiva toda esa estructura saturada de información, saturada visualmente, hace que en definitiva mucha gente abandone porque no se entienden las prioridades, porque es difícil de leer, no es fácil de codificar, causa-efecto. El segundo ejemplo, por ejemplo, en el caso de una página de servicio, una página de producto, cuando el contenido es mínimo, cuando hay información pobre, cuando es difícil de navegar para llegar a ese nivel y por tanto hay poca usabilidad o difícil usabilidad, difícil uso, también es un elemento, el efecto de eso es abandono, porque de alguna manera no está resolviendo de manera eficiente, ¿verdad?, lo que estoy buscando. Otro ejemplo, por ejemplo, en páginas de contacto, cuando los call to action son débiles y están poco destacados, o eventualmente no son botones, no son evidentemente cliqueables y no hay una invitación exacta a lo que queremos hacer. Estamos en un contexto donde ya el call to action es muy relevante porque nos estamos acercando al cierre de una transacción eventualmente y también es un elemento que tiene un efecto de fuga. Y finalmente, cuando hablamos de procesos de búsqueda o de consulta que son malos de plano o que son difíciles de entender o, si me permiten, buscadores que no buscan y que no tienen resultados de búsqueda, por ejemplo, en definitiva generan un impacto importante con una fuga muy importante de clientes. Establecer estos elementos que muchas veces son cualitativos
y que tienen que estar asociados, ¿cierto?, a una lectura de los números. Los números nos dan un comportamiento, un contexto de lo que está ocurriendo. Sin embargo, es muy importante que identifiquemos las causas. ¿Qué es lo que produce que esas fugas se produzcan? Y que lo hagamos de manera eficiente, buscando referencias, buscando e investigando para poder determinar dónde están las razones de estas fugas de clientes. Y es por eso que hemos preparado para hoy estas 5 claves que desde nuestro punto de vista, 5 claves para la mejora continua. 5 cosas que no tenemos que olvidar de cara, ¿cierto?, a definir un proceso de mejora continua que sea eficiente y que nos permita establecer, ¿cierto?, una relación más eficiente con los equipos de negocio, como consultores, de cara a optimizar y mejorar, ¿cierto?, un producto o un servicio. En primer lugar, entender el negocio. Y cuando hablamos de entender el negocio, esto es sumergirnos y sentarnos, siempre lo comentamos con nuestros clientes. Entender el negocio no basta solamente con, desde el inicio, comenzar a proponer un diseño distinto, porque el negocio tiene reglas, tiene condiciones que necesitamos entender y que necesitamos asimilar como parte del proceso del proyecto para entregar mejores soluciones a nuestro cliente. Por tanto, acá no se trata solamente de diseño. Un proceso de mejora continua no solamente es modificar una interfaz o diseñar un botón que se destaque más o cambiar el color estrictamente de algo. Eso es parte de un proceso que implica entender las reglas de negocio y los objetivos que tiene nuestro cliente. Insisto, un objetivo puede ser vender más, pero necesitamos hacer un doble clic y hasta un triple clic con nuestro cliente para entender cuáles son sus objetivos, cuáles son las reglas que determinan el comportamiento de su sitio o de su aplicación y cómo a partir de ahí levantamos toda la información que nos permita priorizar esta información pensando en las acciones, en qué acciones vamos a tomar. Este es un proceso de sumergirse con nuestro cliente y de alguna manera entender, por ejemplo, sus números, los comportamientos respecto al año anterior, de hoy día y las proyecciones. ¿Qué es lo que nos hace entender este proceso, ¿cierto?, de acumulación de tráfico, de números, de alguna manera para aportar elementos que nos ayuden a formular una mejor hipótesis de mejora, por ejemplo. El mismo caso, ¿cierto?, del funnel que estábamos revisando. ¿Por qué? ¿Qué puede estar frenando entonces a los usuarios en este paso? Insisto, es muy importante tener claro que tenemos fugas, pero más importante que ello es determinar por qué en estos lugares y en estos puntos se están produciendo esas fugas. O qué es lo que está frenando, en definitiva, a que un usuario no avance en un proceso. Y eso obviamente lo vamos a hacer solamente si es que tenemos una reflexión pensando en estas 3 dimensiones. 3 dimensiones que nos permiten construir una mejor hipótesis de mejora. Construir una hipótesis no es difícil, porque de alguna manera mirando un par de cosas podemos determinar de pronto acciones o cambios que son necesarios de implementar para resolver más rápido algo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, hay 3 cosas, estas 3 dimensiones tienen que ayudarnos a poblar y robustecer, ¿cierto?, el argumento de una hipótesis de mejora. Lo primero es una mirada heurística, una revisión experta, una revisión que nos permita levantar desde la experiencia de usuario, desde la usabilidad, las cosas que son higiénicas de resolver, que se necesitan resolver muy rápido, que tienen que ver con un elemento cualitativo, de alguna manera identificar elementos que pueden ser, por ejemplo, cambios de diseño o cambios de forma en disposición de elementos como formularios. Todo lo técnico que nos permita generar una lista de elementos a modificar para incorporar en este proceso de mejora. En segundo lugar, las métricas. Es muy importante y no esperamos convertirnos en expertos en métricas, sin embargo, es muy importante entender desde el negocio y los objetivos cómo se está produciendo este comportamiento de métricas. Y es aquí donde voy a mirar, ¿cierto?, el funnel de conversión. Porque es muy importante que entendamos esos números para poder a partir de ahí también desarrollar y robustecer nuestra hipótesis. Y finalmente, y quizás para nosotros lo más importante, son los usuarios.
los usuarios determinan elementos de comportamiento, patrones de comportamiento, necesidades que van desde algo que es muy cualitativo y es muy personal y muy emocional. Muchas veces un flujo en sí mismo no tiene un buen resultado o no se completa porque eventualmente estamos haciendo una pregunta a un usuario que no entiende o que eventualmente le significa un pensar en qué tiene que responder en ese punto. Solamente una mezcla de estas tres dimensiones nos podría entregar entonces argumentos suficientes para robustecer una hipótesis de mejora que podamos discutirla con un equipo de negocio que está pensando en los números y en el cumplimiento de sus números, y un equipo de TI que tenemos que explicarles, ¿cierto?, qué cosas deberemos cambiar para hacer un proceso de mejora continua. En segundo lugar, investigar y evaluar. Investigar siempre. Investigar nos ayuda a entender muchas cosas, a entender qué es lo que está ocurriendo y a partir de ahí desarrollar hipótesis. Nos permite identificar oportunidades de mejora porque en ese proceso, ¿verdad?, nos damos cuenta de que eventualmente el flujo como está determinado está resolviendo necesidades únicamente de negocio, habla en un lenguaje de negocio, pero no se está haciendo cargo en definitiva de lo que los usuarios están buscando o necesitan. Finalmente nos permite también establecer puntos de comparación con la competencia. Esto es muy relevante porque siempre cuando tenemos un proceso de mejora continua, los elementos que podemos obtener de un benchmark rápido de la competencia nos ayuda, digamos, a determinar un camino de acción importante. Y esos procesos de investigación no son tan complejos. Podemos utilizar herramientas para crear mapas de calor, hay muchos, y esto nos permite, sin tener que ir a tocar usuarios presencialmente, eventualmente, describir estas figuras, ¿cierto?, que nos ayudan a entender cuáles son las zonas más calientes de un sitio. Entrevistar personas, reunirnos con ellos, generar un espacio para discutir sobre las necesidades, nos ayuda, ¿cierto?, a identificar cuáles son los puntos que en definitiva hoy están pudiendo ser un punto de fuga o un punto de confusión dentro de un sitio. Que es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando mostramos un call to action que está duplicado o es confuso, siempre induce un freno. Más de algunos se habrán encontrado con casos similares donde en una página con contenido hay dos llamados a acción que compiten entre sí, por lo tanto no guían un camino para el usuario. Y aquí hay un par de ejemplos que nos ha tocado ver en diferentes proyectos y en diferentes situaciones, donde por ejemplo tengo un botón que dice simula y otro botón que simula y contrata. Se sorprenderían en saber que si doy a simular, voy a hacer un proceso de simulación, y si le voy a dar simular y contratar, al final del proceso de simulación me empuja a contratar. Si esos dos botones están juntos, créanme que sus usuarios no van a entender qué es lo que les queremos decir. Y abajo tenemos un caso que es casi un caso emblemático y siempre nos ayuda a ilustrar un elemento que muchas veces es cultural, estos dos conceptos de pagar y cancelar. En algunos lugares, en algunos países, son equivalentes. Sin embargo, en términos de instrucción, como instrucción funcional, hablan de cosas distintas. Y eso muchas veces juntos inducen un error. O, por supuesto, un freno. Entender a los usuarios y hablar con ellos directamente nos permite identificar estos elementos que, por muy triviales que resulten, nos van a ayudar a establecer una mejor hipótesis de cuáles son las cosas que tenemos que ir a mejorar. En tercer lugar, y teniendo todo más claro, prototipar y probar. Generar prototipos no es algo difícil, es construir wireframes, construir maquetas, prototipos mínimos viables, que podamos testear. Y acá lo importante es que independiente de cómo generemos esos prototipos, podemos hacer prototipos rápidos en papel, podemos hacer prototipos de mayor calidad, podemos incluso hasta llegar a diseñar. Sin embargo, no conseguimos nada si es que no testeamos ni probamos esos prototipos con usuarios reales. Es muy común que hagamos testing con las personas que están en el mismo piso. Son personas que están involucradas,
que tal vez no están involucradas directamente con el proyecto, pero que no son usuarios reales, no son usuarios que van a utilizar por sí mismos esta aplicación o este producto desde fuera. Es necesario ir a buscar esos usuarios reales porque nos va a entregar información verídica. Muy importante que los prototipos sean navegables. Hablamos de cosas sencillas, tal vez no funcionales, pero sí navegables. Un prototipo de papel lo puedes navegar poniendo una hoja sobre la otra y haciendo esos cambios. Es un poco más complejo, pero funciona y no cuesta tanto tiempo. Un prototipo navegable en InVision, montado con wireframes y vinculado, también me ayuda a determinar tareas y esas tareas poder evaluar si estoy consiguiendo correctamente los resultados, si estoy siendo eficiente en tiempo, si está siendo comprensible para un usuario. Y por supuesto todo esto pensado con esta gran bienvenida a los test de guerrilla. Es muy importante que hagamos research documentado, que logremos documentar toda esa experiencia, pero también para estos casos podemos hacer test que podamos desarrollar rápido y que nos permita corregir rápidamente esos prototipos para de alguna manera tener un desarrollo incremental mucho más eficiente. Así que bienvenidos a esos test de guerrilla, muy de salir, de bajar a la sala de venta, de estar en la sucursal de un banco y de probar con las personas que están en ese lugar rápidamente un prototipo y tomar conclusiones desde ahí. Pero, insisto, muy importante, va a ser muy distinto si hacemos pruebas con gerentes, así lo hacemos con personas que están en la fila, en la línea, haciendo una compra o probando algo. Prototipar y probar pasa, ¿cierto?, por establecer estos esquemas que nos ayudan a definir mejores formas de navegar, testearlos utilizando alguna tecnología o bien solamente con papel. Lo importante es que nos entregue información que nos permita hacer mejores cambios y diseñar, vamos al cuarto punto, diseñar pensando en el cliente, con el negocio, con los equipos de negocio involucrados, pensando en ese cliente final, no en el cliente corporativo. Esto es muy importante. El cliente final no piensa de la misma manera ni entiende los objetivos como los entiende el negocio. Y necesitamos eso involucrarlo en el proceso. Y por cierto que sea más allá de lo técnico. Hablamos, ¿cierto?, no solamente de piezas que sean adaptadas, donde tengamos mapeados flujos, donde tengamos listados eficientemente campos y formularios, sino que mostremos esos formularios de una manera que sea eficiente, más allá de las limitaciones que podamos tener a nivel tecnológico. No tenemos que tomar decisiones en un proceso de mejora continua basados únicamente en limitaciones tecnológicas. Esto es muy importante porque el foco siempre tiene que estar en los objetivos. Y es importante que lo pensemos, ¿cierto?, para las múltiples plataformas. Finalmente, cuando pensamos en un proceso de mejora continua, creemos que es muy necesario que este proceso sea incorporado como un proceso permanente en el equipo. Porque si no, sería solamente un proyecto de mejora. Y tiene un inicio, tiene un término, y no voy aprendiendo del proceso de investigar, identificar, proponer y testear. Y si el test es correcto, puedo poner en producción mucho más rápido y lo puedo ir haciendo en funcionalidades mucho más pequeñas, haciendo cambios más pequeños. Incorporar como una metodología, como un proceso metodológico que esté centrado en el usuario, en el cliente final, que tenga un equipo que integre a negocio, a TI y a experiencia de usuario. Por sí solos son equipos importantes, pero si están juntos pueden tomar decisiones más eficientemente y mucho más rápido. Priorizando mejoras, cuando le hacemos procesos de mejora continua y tenemos diferentes vías para levantar elementos, necesitamos priorizarlos. Si no hacemos esas priorizaciones, podríamos entrar en loops que sean mucho más largos. Es muy importante que validemos los resultados. Testeamos, priorizamos mejoras, ejecutamos una propuesta de mejora, la aprobamos, testing A/B, por ejemplo, validamos esos resultados y si funcionó está perfecto, si no, volvemos a ejecutarlo. Porque algo muy importante es que en este tipo de proyectos de mejora continua, muchas veces
hay elementos que aparecen como sugerencias que podemos pasar directamente a producción, no necesitamos testearlo, no necesitamos pasar por un test AB, por ejemplo, un cambio de rótulo, un rótulo que es confuso, un nombre de un botón, un nombre de un menú, si es que lo podemos cambiar y sabemos que va a ser eficiente. O si tenemos que mejorar una pieza visual que en definitiva no está funcionando, o que no se lee, no es legible, o que es demasiado compleja, tampoco es algo que sea necesariamente algo que vamos a testear. Algunas cosas como diferenciar acciones primarias y secundarias, que son botones, quizás es algo que es casi higiénico y no necesitamos testear, sino que lo pasamos directamente como incorporarlo como una mejora. Pero hay otras, como las sugerencias 2 y 3 en este caso, que sí pueden hacer test AB y que de alguna manera van a competir por presentar propuestas de distribución, de color. Son diferentes las complejidades que puedan competir y determinar cuál de ellas funciona mejor. Acá hay otro ejemplo de referencia, donde marcamos en rojo, por ejemplo, una intención de cambio en una pantalla, donde hay un cambio en el header, un cambio en cabezal de página, un cambio en títulos o en botones. Hay varias modificaciones. Siempre pensamos que es mejor en un proceso de mejora continua, dado que es un proceso, comenzar de cosas más sencillas, haciendo modificaciones pequeñas e ir probando sobre eso, esas modificaciones para evaluar los resultados. Nos va a permitir identificar exactamente qué cambio hicimos y qué impacto tuvo. Cuando tenemos muchos cambios en una sola pantalla, va a ser más difícil que determinemos el éxito o no de esta prueba. Y algunas van a funcionar y otras no. Y esto es muy importante porque en un proceso de mejora continua tenemos que estar preparados para que quizás no siempre en este proceso tengamos o aseguremos un aumento de la conversión. Porque eso es parte del proceso. Es un proceso de investigación, es un laboratorio en el que estamos probando, iniciando con cosas muy pequeñas a cosas más complejas, ¿verdad? Cambio un botón, test múltiples variables, con diferentes colores de botones, para identificar el que funciona mejor, por ejemplo, es una buena forma de iniciar un proceso de mejora continua. Sin embargo, es muy importante que tengamos claro que no siempre esto puede ser exitoso. Y eso no es un error, no es una falla, es parte del proceso. Nos parece que es importante eso. Finalmente, quizás como una recomendación, creo que hay 3 preguntas que es muy importante considerar antes de iniciar un proceso de mejora continua. Simon Sinek, que es el autor de esta metodología, que es el Golden Circle, algunos de ustedes la conocerán. Hay 3 preguntas que yo recomendaría hacernos antes de iniciar un proceso de mejora continua. ¿Por qué queremos mejorar? ¿Cómo abordaremos este proceso de mejora? ¿Con qué equipo? ¿Con qué tecnología? ¿Y qué acciones vamos a realizar en función, ¿cierto?, de cumplir con estos objetivos? Algo muy relevante tiene que ver que sin objetivos claros, un proyecto de mejora continua o un proceso de mejora continua va a vivir en la oscuridad. Y esto es porque, en definitiva, cuando no tenemos objetivos claros, cuando no tenemos claro dónde tenemos que mirar para evaluar si algo está funcionando correctamente o no, lo que vamos a estar haciendo es tratando de concentrar todo en una bola de cristal que nos va idealmente a permitir adivinar lo que ocurra. Y lo que necesitamos es más certezas y menos intuición. Y esto creo que es muy importante para lograr esto. Finalmente, cuando elaboramos una mejor hipótesis, cuando robustecemos una hipótesis, cuando tenemos argumentos que logran definir la necesidad de un cambio, cuando tenemos objetivos claros y queremos determinar aumento de conversión, entendiendo que la conversión para nosotros es un aumento en la cantidad de personas que terminan cerrando una venta con un ticket promedio, o estamos entendiendo la conversión también como por ejemplo, agregar carros, o sea, productos a un carro. Cuando los objetivos están claros, creo que eso facilita, ¿cierto?, el cumplimiento de estos mismos y también de generar un mejor espacio para esta mejora continua. En tercer lugar, la segmentación. Seleccionar
a qué tipo de perfiles, qué segmentos de usuarios van a ser los que van a participar de una prueba, por ejemplo, de mejora continua. La mejora continua se puede ejecutar con test A/B, por ejemplo, utilizando diferentes plataformas. La clave está en segmentar a qué tipo de clientes y qué cantidad de ellos vamos a tocar y les vamos a exhibir estas pruebas que permiten tomar decisiones. Y finalmente, establecer tiempos de exposición. Siempre cuando hemos hablado con los equipos de Meta y la gente de Metriplica, hay muchos test A/B, por ejemplo, que se pueden cumplir en un par de horas. Eso depende de la cantidad de tráfico que tenga un sitio, por ejemplo. Sin embargo, cuando estamos evaluando el cumplimiento de un flujo específico o de un formulario en particular, quizás tenemos que extender un poquito más ese tiempo y pensar en hasta una semana, por ejemplo, 5 días de exposición para tomar decisiones. Eso nos va a generar y nos va a proporcionar un resultado mucho más confiable en este proceso de mejora continua. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o Mónica, Bueno, ¿estás por sí, ahí? sí. Nos pregunta Eric Ávila, tú en algún momento hablabas y decías algo sobre diseñar con el negocio y el cliente. Dice que no entendió muy bien esa parte. Ok, Eric, ¿verdad? Sí, Eric. Bien. Cuando nosotros nos referimos a negocios, son los equipos de negocio, los product owners. Sentarte en la mesa con los dueños del negocio, con los que empujan, por ejemplo, el área digital, la gerencia digital, los dueños del producto con el que estamos trabajando, ambos son áreas que tienen objetivos distintos y va a ser necesario tener esos objetivos sobre la mesa. Entonces, uno de estos actores son los que constituyen este negocio que le llamamos. Hola, Paulo, creo que te perdimos. Hola, Paulo, ¿me oyes? Hola. Bueno, yo perdí el sonido por un momento. Sí, se detuvo la transmisión. Por favor, denos unos momentos mientras Pablo regresa con nosotros. Por favor, un momento. Paulo, ¿ya volviste? Eh, bueno, no, parece que eh, hemos perdido el contacto con Paulo. Tenemos varias preguntas. Yo aquí estoy viendo eh, que Andrés Sarasti, Andrea Méndez, bueno, nos están haciendo preguntas, también Juan José Majano, Enzo, bueno, mucha gente está participando, les agradezco, les agradecemos, lastimosamente perdimos contacto con Paulo, pero los invito a que si quieren, hola, Mónica, hola. volvió, ya, estaba hablando. Sí, no sé, les pido mil disculpas. Parece que tuvimos una falla en la conexión y dejé de escuchar, como que ya no sabía qué hacer, porque... ¿Mónica? Sí, no, no te afanes. Yo les estaba diciendo aquí a los asistentes que, bueno, que tenemos varias preguntas
les iba a decir que podían escribirte, no sé si te las leo, no estamos viendo tu pantalla. Entonces, Ay, qué pena. no, no te afanes. Pero yo te escucho. No sé si los demás me escuchan, pero... ¿Hola? Sí, listo, ya. ¿Hola? Hola. Bueno, Vale. entonces, ¿seguimos con las preguntas? Sí, vamos. Listo. Finalmente creo que ya estabas terminando de explicar diseñar con el cliente y el negocio. Ahora nos pregunta, Ah, pues sí, ¿no? Sí. ¿sí? ¿Vas a agregar algo más? No, no, no. Vale, listo. Nos pregunta Andrés Sarasti, ¿cuál es la mejor técnica de test o cuál es la más recomendable que pueda ser más efectiva? De testing A B, Andrés, me imagino. Sí, Pues, yo, en general, para procesos de mejora continua, lo que nosotros recomendamos es realizar testing A/B. Y quizás partir con testing pequeños, con múltiples variables, por ejemplo, haciendo modificaciones pequeñas en una pantalla o en una parte de un flujo, por ejemplo, en uno de los pasos de un flujo, y a partir de ahí ir haciendo cambios. Pero es un test A/B. Implementado con la herramienta que quieras, lo puedes hacer desde Google, con la versión gratuita. La dificultad es que no puedes segmentar eficientemente a los usuarios, sino que vas a tener como muestras aleatorias de usuarios. Pero con herramientas un poco más complejas puedes hacer incluso selección por segmentos. ok. Vale, nos pregunta Andrea De, Méndez. to- de todos modos, para Andrés o para Eric, quien quiera, no hay ningún problema en que si gustan escribirme un correo a paulo@multiplica.com y con mucho gusto puedo responder a sus preguntas, si no Vale, es suficiente con lo que estamos comentando acá. perfecto. Andrea Méndez nos ¿Mm? pregunta cómo obtener o estimar los números de visitantes y fugas si estamos trabajando en un sitio nuevo que apenas se está diseñando. Si es un sitio nuevo, no tienes data y analítica, lo que sí yo diría es hacer yo lo haría con un buen benchmark de players que estén en el mismo negocio y un par de actividades de research con usuarios para poder levantar intereses y elementos que para ellos sean importantes a la hora de tomar decisiones. Si en el fondo el proyecto en el que esté trabajando, por ejemplo, es un proyecto que tiene que ver con venta o comercio digital. Bueno, tenemos bastantes, vamos con un par más. Juan José Majano pregunta, ¿Vale? ¿qué respuesta sería mejor dar al cliente cuando éste nos dice la famosa frase, ponle más diseño? He escuchado eso y también ponle UX. Eh, yo creo que el diseño, en definitiva, hace que las cosas sean más atractivas y muchas veces, con todo el respeto y el cariño que le tengo a mis amigos diseñadores, además soy diseñador, el diseño muchas veces puede resultar, como resultante, puede hacer mucho más complejo una parte de un proceso. El diseño en sí mismo busca dar vida, decorar visualmente un espacio y muchas veces ese agregar diseño implica hacer mucho más complejo algo. Y la única forma quizás de responderle a ese cliente que te pide agregarle más diseño es mostrándole, por ejemplo, un pequeño benchmark de cómo lo han resuelto otros y tal vez mostrándole un poco las respuestas que tienen los usuarios cuando tú les enseñas, por ejemplo, un home que está lleno de banners y fotografías. Ellos están intentando cumplir con una tarea específica asociada al producto, por ejemplo. Yo creo que no una tarea fácil, creo que era Andrés quien hacía esa pregunta, Andrés, ¿verdad? Eh, No es algo fácil, creo que eso es parte de la tarea como consultores, de alguna manera informadamente
conducir a nuestros clientes a que tomen una decisión mejor, más informada, que solamente desde el punto subjetivo de agregar más diseño a algo. No es diseño. Vale, esa creo que responde a varias personas que Ujú. estaban yéndose por el mismo tema de, de, Buenísimo. de que acabas de hacer. David Portilla quiere saber qué herramienta usas para generar mapas de calor en los sitios. Hay muchas, está Hotjar, también está ClickTale, hay un... Uy, ahora no me acuerdo, pero hay muchas. Y basta con que logres insertar un código en el sitio para que empiece a guardar esta información. A veces cuesta un poco convencer a los equipos de TI que te permitan agregar esa línea de código, pero es bastante sencillo. Hay varias. Si quieres, me pasas un correo y te puedo compartir una lista, pero hay muchos. Bueno, yo creo que vamos con la última. Y bueno, igual lo que les decía Paulo, a los que quieran saber un poco más, le pueden escribir a paulo@multiplica.com. Entonces, vamos ¿Sí? con la última pregunta que es de Freddy Luyo. Dice, cuando el proceso de mejora continua implica una reestructuración completa del sitio, UI y UX, ¿cómo evitas que el usuario se adapte al cambio sin ser chocante? Va a ser chocante. Yo creo que ya no es un proceso de mejora continua, sino que es un rediseño definitivo. Así que no lo tomaría como el... Tal vez el rediseño es un resultante de un proceso de mejora continua que no fue capaz de hacerse cargo de modificaciones que eran más profundas. Pero ya cuando hablas de un rediseño, para mí no es un proyecto que esté en el contexto de mejora continua. Como mejora continua debería hacerse cargo de un proyecto que eh, va a ir tomando partes, trozos, para ir buscando esas optimizaciones y mejoras. Pero ya cuando avanzas a un proceso de rediseño, deja de ser un proyecto de mejora continua, porque abre un capítulo nuevo en la vida de ese sitio o de ese proyecto, en mi opinión. Bueno, vale, listo. Muchas gracias. Una más, Sí, vale, ¿no hay una listo. más? Sí, hay varias. Vi una que esta me Sí. parece, bueno, dice Leandro Saleme, incorporar estas prácticas a la empresa requiere incorporar gente capacitada y más tiempo por proyecto. ¿Cómo convencer al CEO de incorporar esas prácticas? Eh, yo diría que primero no sé si es mucho más tiempo. Y creo que una de las mejores formas de mostrar estos resultados es haciendo un ejercicio de testing A/B muy pequeño que muestre un resultado que sea cuantificable. Y esto quizás es como un pequeño consejo, y en el fondo no sé cuál es el negocio en el que estás, pero de pronto la mejor forma de convencer a un gerente es mostrarle que hay un impacto en los números. Es por eso que los procesos de mejora continua tienen que basarse en esquemas y en modelos que sean alimentados con números. Porque de alguna manera, en la medida que marquemos un impacto en esos números, vamos a poder conseguir ese OK para poder avanzar. Sí va a necesitar tener un poco más de expertise, pero de pronto para conseguir ese expertise va a tener que demostrar que es necesario hacer este tipo de ejercicios. Ok, No es fácil. vale, perfecto. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, a quienes nos han hecho sus preguntas. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada, pronto las vamos a compartir en nuestras redes y pues esperamos tenerlos muy pronto. A ti, Paulo, muchas gracias por tu dedicación, por tu tiempo y bueno, pues estamos hablando prontamente. No, yo solamente decir muchas gracias a todos. O sea, siempre es un agrado y un honor poder compartir con tanta gente conectada. Siempre disponible, así que si quieren me pueden escribir y mandar las preguntas, no hay problema.
solamente un poco de paciencia para poder responderle a todos. Pero nada, muchas gracias a todos. Vale, que Que estén estén muy muy bien. bien. Chao, Paulo. Hasta luego todos. Chao, chao. Gracias.